Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Noticias al Foco. Mi nombre es Luis Carlos y juntos a mis compañeros Leonardo y Ángel les presentaremos esta edición especial dedicada al tema que nos afecta a todos la sociedad: los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ en México. En los últimos años, México ha avanzado en materia legislativa. Tenemos el artículo 1 de la Constitución que prohíbe la discriminación. El protocolo de actuación y tratado internacional de tratados internacionales ratifica que obliga al Estado a proteger a todas las personas sin importar su orientación sexual o identidad de género. Hola, buenas tardes. Hoy les presentaremos 5 noticias recientes. Identificaremos los derechos humanos que están siendo violados en cada caso y cerraremos con una reflexión sobre lo que como ciudadanos y ciudadanas podemos hacer al respecto. Acompáñenos. Iniciamos con una noticia pública con la Gaceta de la UNAM junto a de 2015 hasta en datos de Observación Nacional de Crímenes de Odio entre personas de LGBT. Persiste los crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ+, en México, 739 casos registrados entre 2014 y 2015. Aparecen de los avances en el reconocimiento legal de los derechos de personas LGBTQ+ en nuestro país. Los crímenes de odio contra esa población continúan en aumento, especialmente dirigidos a mujeres trans. Observatorios Nacionales de Crímenes de Odio en el que participan Fundaciones Arcoíris y académicos de la UNAM registran al menos 739 casos de asesinatos de pasiones de personas de la diversidad sexual entre 2014 y lo que iba de 2015. En el año 2025, aunque se registró una reducción de 53% respecto al 2024, con un 84,9 agresiones registradas, los propios actividades advierten que esta cifra no refleja la realidad. En muchos casos nunca llegan a los medios de comunicación y en México todavía no cuenta con un registro oficial de crímenes de odio basado en originales sexuales o identidad de género. Samantha Arracher, de la Conciencia Mexicana LGBT, decía que estas violencias los impactos muy fuertes porque entre más avanzan en la defensa de sus derechos, más probablemente más enfrentarán por hacerse visibles, señaló. Además que en varios estados del país la gente sigue haciendo causas omisos ante el asesinato de personas de LGBT sin que haya detenciones. En estos casos identificamos la violencia a los siguientes derechos. Primero, el derecho a la vida, Constitución del artículo 4 de la Constitución y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derecho Civil Político. Segundo, el derecho a la integridad personal. Tercero, y el derecho a no discriminación, a la igualdad, establecer en el artículo 1 constitucional. Y cuarto, el derecho a la seguridad jurídica, vulnerado por la impunidad que rodea a la mayoría de estos criminales. La Constitución Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León es clara, el señalar que ninguna norma, decisión o práctica puede restringir los derechos de las personas por su origen sexual o identidad de género, mientras los criminales de odio que queden sin investigar y sin sanciones. El Estado incumple
sus obligaciones constitucionales e internacionales. La segunda noticia proviene de la Amnistía Internacional. La Amnistía Internacional, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio y el diario CEN México con estos datos de cierre del año. En 2025, más de 5,000 mujeres asesinadas en México en 8 días y la impunidad persiste. En México sigue siendo un país peligroso para las mujeres. Entre enero y octubre del 2025, un total de 2.378 mujeres fueron víctimas del homicidio doloroso y feminicidio, lo equivalente a 8 mujeres asesinadas cada día. Al cierre del año, la cifra total superó los 5,000 casos. Sin embargo, todos esos asesinatos únicamente 597 fueron triplicados como un feminicidio por la Fiscalía Estatal. Esa brecha enorme entre números totales fueron violentas de mujeres y los casos de investigadores con perspectivas de género relevantes, fallas estructurales gravísimas en el sistema de justicia. Los estados con mayor número de feminicidios al corte de noviembre fueron Sinaloa con 63 casos, Estado de México con 52, Chihuahua con 45, Ciudad de México con 44 y Veracruz con 40. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio alertó que el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres está prácticamente paralizado, mientras que en 2024 se realizaron 102 asesinatos sesiones de seguimiento. En el primer semestre del 2025 se llevaron a cabo 10 para la organización civiles. Estos presentan una parálisis institucional inaceptable. A esto se suma el crecimiento de la violencia digital contra las mujeres. La ONU Mujeres ha advertido que el acoso en línea de los deepfakes y la difusión no consistía de imágenes íntimas van en aumento, afectando especialmente a las mujeres jóvenes. Los derechos violados. En esta noticia, la violación el derecho a la vida y a vivir con una vida libre de violencia consagrada en la Convención de Belén do Pará, ratificada en México. El derecho a la integridad física, psicológica y sexual, el derecho al acceso a la justicia vulnerado por la falta de investigación con perspectiva de género y la impunidad generalizada, y el derecho a la privacidad digital en los casos de violencia en línea. En la Convención Belém do Pará, obligada en México, obligada en el Estado mexicano, ha actuado con la debida diligencia para la prevención, investigación y sanción de las mujeres de la violencia contra la mujer. La parálisis del mecanismo de alerta de género y la triplicación insuficiente de los feminicidios demuestra que esta obligación sigue sin cumplirse. La tercera noticia aborda la discriminación que enfrentan las personas LGBTIQ+.
en sus espacios de trabajo y en las escuelas, tomando como base de datos la Encuesta Nacional de Discriminación 2022 y reportes de organizaciones civiles publicados en 2025 y 2026. 1 de cada 3 personas LGBTIQ+ sufre discriminación laboral. Casi el 50% de jóvenes estudiantes reportan acoso escolar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación 2022, casi 4 de cada 10 personas adultas con diversidad sexual en México sufrieron algún accidente de discriminación en el último año. Las mujeres de la comunidad son las más afectadas, con un 44.6%. En el ámbito laboral, un 32% ha sufrido discriminación directa y más del 40% considera que no puede expresarse con libertad en su entorno de trabajo. Las personas trans son 3 veces más propensas que las personas cisgénero a vivir acoso o maltrato en su lugar de empleo. Un caso concreto: en marzo de 2023, en la ciudad de Lerdo, Durango, un profesor de secundaria fue despedido por su orientación sexual. Sus estudiantes protestaron, refutando que se le fabricaron pruebas y señalando que el director lo despidió únicamente por ser gay. En las escuelas, cerca del 50% de los estudiantes LGBTIQ+ en México han sufrido acoso escolar, exclusión, insultos, amenazas y violencia física. Este acoso daña gravemente el bienestar emocional, provoca deserción escolar y en casos extremos ha llevado a jóvenes de esta comunidad al suicidio. Y aquí, ¿cuáles son los derechos violados? Identificamos aquí la violación al derecho al trabajo digno y sin discriminación, estableciendo en la Ley Federal de Trabajo el derecho a la educación, garantizando que el artículo 3 constitucional, el derecho a la igualdad y no discriminación del artículo 1 constitucional y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y como reflexión, la CEDHNL señala claramente que es obligación de los patrones implementar protocolos para prevenir la discriminación por razones de género, y la UNICEF establece que los estados deben diseñar políticas educativas específicas para erradicar el acoso basado en orientación sexual e identidad de género. Las cifras nos dicen que ninguna de las dos obligaciones se está cumpliendo. La cuarta noticia aborda una consecuencia silenciosa para debatando de la discriminación y el rechazo de los crímenes de salud mental entre los jóvenes de LGBTQ+ en México, documentado por la Fundación Mexicana Vivo de Trabor Project y la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. El 23% de los jóvenes de LGBTIQ+ en México han considerado el suicidio al rechazar familia y el acoso escolar. Una escuela de Trabor Project del 2023 encontró que 1 de cada 3 jóvenes LGBTQ+ de entre 13 y 24 años intentó suicidarse y que más del 50% de las personas de todas las edades reportaron haber considerado seriamente esta posibilidad en algún momento de su vida. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos documenta que los niños y niñas adolescentes LGBT enfrentan con frecuencia el rechazo de sus familiares y comunidades. Ese rechazo tiene a conducirlos al suicidio, situaciones de discriminación estigmatizadas, abusos y violencia en casos extremos, incluso a la muerte. Esta realidad no está ajena en Nuevo León. El ambiente familiar puede ser fuerte de apoyo, pero también de expulsión, y una parte significativa de los jóvenes LGBTIQ+ han sido sacados de sus hogares por
razones relacionadas con su identidad. En esta noticia se vulneran el derecho a la salud mental y física, reconocida en el artículo 4 Constitución y en el opinión consultiva 24/7 de la Corte Internacional, el derecho a la familia y a la protección especial de los infancia, del artículo 19 de la Convención Americana, el derecho a la integración personal y el derecho a la no discriminación en el ámbito familiar y educativo. La CDH en Nuevo León establece que la población de los niños y niñas de LGBTI es una responsabilidad compartida del Estado, la familia, las comunidades y la sociedad. Cuando el propio hogar se convierte en fuente de violencia, el Estado tiene la obligación de intervenir y proteger. Cerramos la noticia con un tema de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Ha calificado como una de sus principales preocupaciones la llamada de terapistas de la conservación, o también conocidas como cura gay. Las terapias de convención son prácticas que pretenden modificar la orientación sexual o identificar la identidad de género de una persona. En 2024 México aprobó reformas al Código Penal para prohibirlas. Sin embargo, los activistas y organizaciones civiles señalan que implementaciones siguen siendo insuficientes y que estas prácticas continúan operando en contextos religiosos o clínicas privadas. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la declaración conjunta por expertos independientes de la ONU y el Comité de los Derechos de los Niños, advirtió que los jóvenes LGBTIQ+, son los más expuestos a esta llamada de terapias. Las calificó como dañinas contra la ética, carente de fundamentos científicos, ineficientes, y señaló que podría constituir una reforma de tortura. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León es contundente: ninguna persona puede ser obligada ni invitada a someter a una terapia de convenciones a ser constituyente una violación directa a la integridad de las personas. Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales en los años 90, y que en mayo del 2019 las identidades trans dejaron de figurarse en capítulos de trastornos mentales. No existe ninguna enfermedad que curar. Esta práctica viola derechos a la integridad personal y la prohibición de la tortura o tratado degradantes, el derecho a la libertad, el desarrollo de la personalidad y la identidad de género, el derecho a la salud, que incluye recibir atenciones médicas basadas en la evidencia científica y libre de discriminación, y el derecho a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Prohibir en papel no es suficiente mientras no exista la vigencia efectiva. La vigencia efectiva, sanciones reales y la educación en salud sexual integral. Las terapias de convenciones seguirán causando daños. El Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna persona sea sometida a ellas. Y como reflexión general, las 5 noticias que presentamos hoy tienen algo en común.
Los derechos humanos existen en la ley, pero todavía no llegan a la vida cotidiana de millones de personas en México. Tenemos el artículo 1 constitucional, tenemos tratados internacionales, tenemos protocolos, y aún así las mujeres son asesinadas. Los jóvenes LGBTIQ+ son expulsados de sus familias, los trabajadores son despedidos por quienes son, y los crímenes de odio siguen sin castigarse. Como sociedad podemos hacer nuestras partes, denunciar la discriminación cuando la veamos, representar la identidad de cada persona, informar y educar. La educación sexual integral como la perspectiva de diversidad es una de las herramientas más poderosas para cambiar esta realidad, como señala la propia CIDH. Y como palabras finales, los derechos humanos no son un privilegio de algunos, son universales, indivisibles e inalienables. Defender los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ es defender la dignidad. Gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias en Foco. Soy Luis Carlos junto a Leonardo y Ángel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.